España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda, el programa que le va a contar lo que a ustedes no le han contado ni en los colegios, ni en la universidad, ni tampoco le cuentan los documentales de la 2. Hoy, amigos, tenemos que hablar de lo que fueron los famosos cantones y de un personaje siniestro llamado Antonete, hijo predilecto de Murcia. Ojo, que cuando llegaron los años 80 a este traidor le nombraron hijo predilecto de Murcia, un tipo que quiso destruir la unidad nacional y que provocó pues una guerra que dejó prácticamente desolado Cartagena. Estamos hablando de una época que tiene muchas semejanzas con la época actual, una época muy convulsa. Y es muy importante que ustedes vean este documental porque van a entender perfectamente lo que pasa en España hoy en día. Porque todo este lío de las autonomías, todo este lío de que Cataluña se quiere separar, de que el País Vasco se quiere separar, de que, bueno, Galicia, Baleares, etcétera, tiene una serie de precedentes. Y esos precedentes lo encontramos, amigos, en la famosa Primera República y el tema de los cantones. Estamos hablando de que en aquella época los republicanos federalistas pues lo que pretendían era destruir lo unido para una vez que se hubieran separados las diferentes regiones de España, decidir de nuevo a ver si se unían, al estilo como las polis griegas. Así son. De hecho, ustedes entenderán de esta forma, por ejemplo, el federalismo de partidos como el Partido Socialista o como Podemos, porque su base está aquí, en el cantonalismo de 1873. Por lo tanto, esténse muy atentos, amigos, porque si ustedes conocen el pasado, entenderán lo que está pasando ahora. Una época muy convulsa, Se echó a la reina Isabel II, después de la famosa Revolución de la Gloriosa, llega al poder el general Prim, un auténtico patriota que intenta poner orden y sentido de Estado a lo que está pasando en España, pero, amigos, se produce la famosa conspiración donde Serrano y, bueno, de alguna forma está metido y se produce el magnicidio de Prim. Prim, que era el que iba a sostener el reinado de Amadeo de Saboya, pues ha muerto nada más llegar el rey italiano. Amadeo de Saboya termina harto de los españoles, sobre todo, amigos, de todos estos políticos tercermundistas, muy parecidos a los que tenemos actualmente. Y dice que se va, dice, porque el problema de España no es luchar contra un enemigo externo, sino el problema de España son los mismos españoles y sobre todo sus políticos, que son capaces de llegar a ningún acuerdo. Después de irse Amadeo de Saboya, pues, ¿qué es lo que se produce? Llega la Primera República Española. Estamos hablando en enero de 1873 y llega la Primera República Española. ¿Cuál es el problema que tienen que sostener los primeros presidentes de la Primera República Española? En este caso Figueras. Pues, amigos, poner orden. Poner orden porque sus amigos republicanos federalistas están levantados en armas por toda España. Y les dice que, bueno, ya tenemos la República. Ahora desarrollemos este nuevo sistema. Pero, como siempre pasa aquí en España, la República es la excusa para llevar a la nación pues, a otro tipo de sistema. Pasó con la Segunda República, con el Frente Popular, que quiso llevarnos al comunismo totalitario, y aquí esta Primera República pues, nos quería llevar pues, prácticamente a la destrucción en pequeños reinos de taifas de la nación española. Ahí llegan los radicales federalistas y dicen que no aceptan tampoco, que ese gobierno no lo representan, y empiezan a producirse diferentes cantones por toda España, cantones en Murcia, en Cartagena, en toda la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un sentido. España entera está en llamas, levantada contra el gobierno legítimo de la Primera República. Y a esto, amigos, ¿qué es lo que hay que añadir? Pues que llegan los carlistas, para colmo, y también se levantan y toman posesión de las Vascongadas, Navarra y parte de Cataluña. Más de 32 provincias
provincias están fuera del control del gobierno nacional. Esto es un auténtico caos. España se está jugando su futuro. Todo está sobre la mesa y simplemente una carta hacia un lado o hacia otro puede ser decisiva para que España deje de existir como nación. Todo esto enderezado con un tipo siniestro, lo hemos dicho, como Antonete, el líder de los sediciosos en Cartagena, amigos. Cartagena, que sería el ejemplo de cantón, más de 185 días independiente de España, dirigido por unos personajes inmundos como Antonete o Contreras, que querían llevar a la ciudad al caos con tal de ellos mantenerse en el poder. Llegaron a tal extremo de locura, amigos, llegaron a tal extremo de locura que incluso pidieron la anexión a los Estados Unidos de América. Esto es lo que fue el cantón de Cartagena, esto es lo que fue el cantonalismo, amigos, que no le encuentren historias raras, estos políticos tercermundistas. El cantonalismo fue algo horrible para España. Muerte y destrucción, esas son las palabras. Y en definitiva, amigos, en todo proceso independentista no podría faltar pues que en estos momentos, en 1783, en marzo concretamente, pues Cataluña proclamó también su república. No podía faltar, como siempre, los traidores secesionistas catalanes en toda esta historia. Vamos a ver un documental que ha hecho nuestro compañero Adrián, amigos, donde vamos a hablar con todo tipo de detalles de todo este proceso y luego posteriormente iremos analizando punto por punto lo que significó el cantonalismo en España y la Primera República. Antonete, el iluminado que quiso incorporar Cartagena a los Estados Unidos. El 11 de febrero de 1873, el rey Amadeo I se despedía de todos los españoles mediante un comunicado dirigido al Congreso. Decía así: 2 largos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. El 11 de febrero de 1873 se proclama la Primera República y se nombra presidente del Poder Ejecutivo a Estanislao Figueras, que estaría al frente de un gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales. El primer problema al que tuvo que enfrentarse Figueras fue restablecer el orden que había sido alterado por sus propios camaradas, los republicanos federales. Pero las juntas revolucionarias no se sometieron a las órdenes del presidente, afirmando que no le representaban. Un ejemplo de la incertidumbre que vivía en el país fue cuando el 8 de marzo de 1873 se proclama la República Catalana y los federalistas nombran a Baldomer Lostau presidente de la República. Tras 3 meses convulsos, marcados por los constantes intentos de golpe de Estado y los constantes movimientos independentistas, el 1 de junio de 1873 se abre la primera sesión de las Cortes Constituyentes. Según las crónicas, los diputados elegidos dieron un espectáculo dantesco digno de olvidar, dejando claro lo difícil que sería gobernar en este contexto. Así nos lo narra
Benito Pérez Galdós. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar ministerio. Era tan lamentable la actitud de los señores diputados que hasta el presidente Figueras, harto de tanta inmundicia intelectual, gritó su famosa frase: «Señores, ya no aguanto más, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos vosotros». Lógicamente, al poco tiempo, dimitió y tomó las riendas del gobierno Francisco Pi i Margall, quien se marcó como objetivo principal la aprobación de la Constitución de la República, más conocida como la Nonata. El 17 de julio se representa el proyecto de Constitución, obra de Emilio Castelar, y en su artículo primero, el más polémico de todos, establecía la división territorial del país. El proyecto decía que las regiones de España eran estados. Así decía la Nonata, en lo referente a la división territorial de nuestra nación. Componen la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, regiones vascongadas. Los estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. En resumen, lo que pretendía el Comité de Salud Pública era crear cantones independientes entre sí y luego de forma libre se unieran configurando una república federal de abajo arriba. El levantamiento cantonal provocó la dimisión de Pi i Margall y la llegada al poder de Nicolás Salmerón, que al poco tiempo fue sustituido por Emilio Castelar. En menos de 11 meses, la primera República Española tuvo 4 presidentes. 15 días después de que los intransigentes pidieran la creación de cantones independientes, la revuelta fue todo un éxito en Murcia, Valencia y Andalucía. El 17 de julio, al son de la Marsellesa, se forma el Cantón Valenciano, al que se adhiere 178 pueblos de la provincia. A su vez, se levantan en Torrevieja, Alicante y Castellón. En Andalucía, la situación es desesperante y se forman cantones en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Loja, Jaén, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras. En Murcia, los de Almansa y Jumilla. En Extremadura, los de Coria, Hervas y Plasencia. Y en Castilla, en zonas de Salamanca, Camulas, Toledo, Ávila. Y para colmo de males, los Estados Unidos de América y Suiza reconocieron formalmente al régimen cantonal. Fueron momentos de caos total en España, dándose situaciones esperpénticas como que Granada declara la guerra a Jaén o como Jumilla amenaza con declarar la guerra a Murcia. Así decía la amenaza de guerra del gobierno de Jumilla al de Murcia. La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la nación murciana, su vecina. Pero si hollara su territorio, Jumilla se defenderá, como los héroes del 2 de mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra. A todo esto hay que sumarle que los carlistas campaban por sus anchas por las Vascongadas, Cataluña y Navarra, situando su capital en Estella. En esos instantes, entre carlistas y cantonalistas, había 32 provincias en pie de guerra contra el gobierno de la República.
Así nos narra la situación el presidente de la República, don Emilio Castelar. Creímos disuelta España. Era como si se tratase de dividirla en 1000 pedazos semejantes a los que siguieron tras la caída del Califato de Córdoba. Desde las provincias llegaban ideas de lo más descabellado, desde quienes planteaban resucitar la corona de Aragón como si las formas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media, mientras otros iban a construir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra, en Jaén, que se preparaban para una guerra con Granada. El cantón de Cartagena se separó de España durante 185 días, llegando incluso a pedir ser incluido en los Estados Unidos de América. Uno de los principales responsables de este disparate político, que vivió en Murcia, se llama Antonio Gálvez Arce, más conocido por Antonete. Un republicano federalista de origen murciano que lideró el cantonalismo independentista en su región natal. Recorrió la provincia de Murcia intentando propagar el cantonalismo por los diferentes pueblos de la región. Más tarde, Antonete tomó la dirección de las huestes cantonales como comandante general y fue famoso su llamamiento al pueblo de Cartagena para que resistieran hasta la muerte a las tropas republicanas. Al que diga que esta plaza se entregará, prendedle en el acto, que ese es un traidor. Esta plaza no se entregará nunca. El 12 de julio de 1873, los federales cartageneros espoleados por Antonio Gálvez Arce se levantan en armas y toman por la fuerza la urbe. Cartagena se convierte en el epicentro de una revuelta que se extiende por media España. Así decía el primer documento de la Junta Revolucionaria Cartagenera. Esta junta, emanación de la soberanía de las fuerzas populares y que no admite, para que así lo tengan entendido todos, inspiraciones que no sean dignas de la honradez y buena fe de este pueblo cartagenero, está pronta a castigar de una manera rápida e inexorable a cuantos pretendan encauzar el movimiento revolucionario por ocultos senderos o arrastrar la República a opinión a excesos que esta Junta reprimiría rápida e instantáneamente. Los insurgentes se apoderan del castillo de Galeras, izando en un principio la bandera turca. Tras lo sucedido, el capitán general envía a la capital su célebre telegrama: el castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca. Más tarde, para solucionar lo ridículo de la situación, varios voluntarios se abrieron las venas, tiñendo de rojo toda la bandera, cuyo color identificaría a los cantonalistas. Mientras tanto, Antonete no pierde el tiempo y en una magnífica arenga convence a prácticamente toda la marinería del puerto para que se sumen a la causa, poniendo en posesión de los rebeldes lo mejor de la Armada española. La flota cantonal aterrorizó la costa levantina, saqueando ciudades como Torrevieja, Águilas, Alicante y Almería. Mientras tanto, el gobierno republicano declaraba pirata a la flota cantonal y la armada inglesa, francesa y alemana empezaron a hostigar a los barcos insurgentes. Lo que vivió Cartagena fue una verdadera orgía independentista, llegando el cantón de Cartagena a acuñar su propia moneda. Al presidente Nicolás Salmerón no le queda más remedio que llamar a los generales Arsenio Martínez Campos y Manuel Pavía para restablecer la unidad nacional. En agosto de 1873, Antonete y sus compinches habían lanzado un ejército de 3000 hombres contra Chinchilla con la intención de cortar las comunicaciones al general Arsenio Martínez Campos, que tenía sitiado el cantón de Valencia. En un primer momento, los insurgentes consiguen desalojar al ejército republicano de la estación de Chinchilla, pero cuando corrió la noticia de que el cantón valenciano había caído, las tropas del Napoleón murciano huyeron como conejos hasta llegar a Murcia. El combate había sido una hecatombe para las huestes de Antonete, que habían dejado el paso libre a Martínez Campos para liberar la ciudad de Murcia de los secesionistas. Tras ser liberada Murcia el 11 de agosto, la Junta Revolucionaria huye a Cartagena y Martínez Campos
empieza el cerco a la ciudad. Pero el general republicano se da cuenta de lo complicado que es rendir el bastión cantonal. Cartagena cuenta con unas impresionantes defensas naturales y militares, por lo que serán necesarios muchos más hombres y un bloqueo naval para poder liberarla. El gobierno de Castelar es consciente de que si quiere acabar con la resistencia cantonal, tiene que acabar con su poderosa flota, y el 5 de octubre sale una expedición de Gibraltar contra los insurrectos, dirigida por el nefasto contraalmirante Miguel Lobo y Malagamba, al mando de las fragatas Almansa y Vitoria. El 11 de octubre se produce el combate naval de Portmán, quedando ambas flotas en tablas. El 16 de octubre hubo un segundo combate, pero el contraalmirante Lobo huyó como un cobarde camino a Gibraltar. La huida de la flota republicana levantó el ánimo de la cantonalista y el 17 de octubre parte para restablecer el control de Valencia, pero aparte de robar y saquear a los buques mercantes que fondean en el puerto de la ciudad, no consigue nada más. El general Ceballos, nuevo responsable de las tropas republicanas que asedian la urbe, es consciente de que la única forma de tomar la plaza va a ser por tierra, sobre todo después del ridículo protagonizado por el contraalmirante Lobo, y decide el 26 de noviembre comenzar los bombardeos contra Cartagena. Tras una semana de bombardeo, las defensas de la ciudad parecen intactas y el general Ceballos dimite siendo sustituido por José López Domínguez. Poco a poco, los sitiados empiezan a sentir que la presión es asfixiante. En esos momentos, Antonete y sus secuaces se sacaron un as debajo de la manga para que Cartagena no vuelva jamás a ser español. Y cuando el pesimismo empezaba a apoderarse de la población civil, los líderes secesionistas contactan con el gobierno de Ulysses S. Grant solicitando su ingreso en los Estados Unidos, a la vez que piden armamento y refuerzos para mantener su independencia. Lógicamente, el gobierno norteamericano ni se dignó a contestar a esta cuadrilla de papanatas. Así decía un extracto de la misiva mandada por el líder de los insurrectos, Roque Barcia, a los Estados Unidos y publicada en el Diario Oficial de Barcelona en 1874. En nombre del pueblo y de Dios, preguntamos a la Gran República Americana si nos autoriza en su caso extremo, como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes, un pendón federal glorioso y acatado en todo el norte. Perdida la carta de la propuesta de anexión, ni las falacias de Antonete ni las del general Contreras eran capaces de subir la moral de una población que estaba viviendo de primera mano las consecuencias de seguir a estos dos mequetrefes. Y así, el 10 de enero, el castillo de la Atalaya arría la bandera roja cantonal e iza la bandera rojigualda. El 12 de enero de 1874 se produjo la rendición de los rebeldes que defendían Cartagena y la huida en masa por mar de los líderes cantonalistas, entre los que se encontraba nuestro amigo Antonete y el general Contreras, que huyeron en la Numancia camino a Orán, dejando tras de sí un reguero de muerte y destrucción. Pero el colmo de la inmundicia humana lo protagonizó Roque Barcia, el presidente del cantón, quien 4 días después de la capitulación de Cartagena condenó la insurrección secesionista a pesar de haber sido uno de los principales caudillos de la misma. Así terminó uno de los periodos más convulsos de nuestra historia, que puso al límite a nuestras fuerzas como país y que pudo significar el fin de España. La primera República Española, que terminó con el golpe del general Pavía, no llegó a durar más de un año y tuvo en tan corto periodo de tiempo 4 presidentes. Es considerado en este momento histórico como el más agitado de la historia de España, principalmente porque se puso en peligro la existencia misma de España como nación. Diferentes historiadores han querido adornar los levantamientos cantonalistas como un movimiento romántico que buscaba reformas sociales, pero la realidad fue muy diferente. La insurrección cantonal fue en toda regla un movimiento secesionista, que 4 listos maquillaron bajo la bandera de la libertad
y la reivindicación de derechos utópicos. Regiones de España se declaraban la guerra entre sí y otras como Cartagena buscaban anexionarse a los Estados Unidos como tal de mantener su independencia. Todo un logro del federalismo radical en España. Decía Frasquito Fernández Egea, en La Verdad de Murcia: el día 12 de julio se cumple el 131 aniversario de la gesta que protagonizó y encabezó nuestro paisano, el torreagüereño Antonio Gálvez Arce, más conocido por Antonete Gálvez, y al que le llamó el León de Torreagüera. Más que una gesta, lo que protagonizó Antonete Gálvez fue una traición en toda regla a España. Él sembró la cizaña que envenenó a la población y fue responsable directo, junto a sus compinches del río de muerte y sangre, que no solo asoló la región de Murcia, sino otras partes de la península ibérica. Buscaba ser el reyezuelo de su taifa particular y para ello no le importó romper la unidad nacional. En definitiva, Antonete no fue un héroe, sino un traidor a España. Excelente documental, amigos, donde hemos resumido un proceso revolucionario brutal que se produjo en España para destruir la propia nación. A lo largo de la historia hemos visto que cada vez que ha habido una república en España, la nación pues está a punto de desaparecer. Por lo tanto, es ilógico reivindicar un sistema político como la república si verdaderamente no tiene la intención de ser una república como en Estados Unidos, Alemania o Francia, sino lo que se pretende con este sistema en el fondo al final es destruir la nación. Estamos hablando de una época tremenda donde todo se puso patas arriba, donde vemos políticos que no les importa engañar a la gente con tal de conseguir sus objetivos, de separar regiones de España, de enfrentar Jumilla contra Murcia, de que Jaén le declare la guerra a Granada. Bueno, fue algo esperpéntico. Esta primera república fue un auténtico esperpento. Y todo eso pasa pues después de un siglo XIX que fue pues el peor siglo que ha pasado a España. Se pierde las provincias, la mayor parte de las provincias de ultramar. Vienen las guerras carlistas, terribles guerras carlistas, amigos, donde mueren miles y miles de personas entre liberales y conservadores o absolutistas en este caso. Y posteriormente pues una reina que no es capaz de enfrentarse pues a los grandes problemas de España, Isabel II, y se busca soluciones en otros reyes, como fue Amadeo de Saboya, que sale totalmente harto de lo que pasa en España. También se produce el magnicidio con la traición de Serrano del general Prim, que hace que el destino de España pues quede en manos de estos personajes. Una primera república que tiene 4 presidentes en menos de un año, que rompe España por todos los costados y que deja el Estado tiritando. En esos momentos, amigos, cuando se proclama la Primera República, que empiezan a proclamarse otras repúblicas, como en marzo de 1783, estamos hablando que se proclama la República Catalana y es Baldomé Lostau, como Puigdemont en su momento, como Companys en su momento, como Pau Clarís en su momento. En Cataluña se vuelve a declarar la república. Cada cierto tiempo la oligarquía catalana se vuelve loca y se declara independiente, y aprovechando sobre todo el problema que hay. Luego, amigos, esto ya lo hemos visto en el documental, nos lleva a un conflicto bélico total entre españoles. Pero todo esto, todo este cantonalismo, hay que tenerlo muy en cuenta porque es la base, posteriormente, del Estado federal que se plantea en esta Primera República, es la base del Estado de las autonomías. Si no, amigos, ustedes tendrían que verlo, ¿no? Verlo en ese momento, porque coinciden básicamente las autonomías actuales con los estados que proclamaba la no nata, lo que fue el intento de la Constitución del 73, de 1873.
Todo esto también aderezados con políticos, amigos, que no le importaba lo que pasara en el pueblo, no le importaba lo que pasara en la nación, demagogos, vendepatrias, políticos que solo les interesaba lo suyo, ningún estadista serio tenía España en ese momento, cada uno tirando para un lado para defender sus propios intereses y destruir los intereses del común, los intereses comunes, los intereses de la patria. Vamos a ver este primer vídeo donde se relata perfectamente, amigos, pues cómo cuando se constituye las Cortes Constituyentes para aprobar la Constitución republicana, pues el debate se convierte, según el primer presidente de la República, en un auténtico espectáculo dantesco. Escúchenlo. Pero las juntas revolucionarias no se sometieron a las órdenes del presidente, afirmando que no le representaban. Un ejemplo de la incertidumbre que vivía en el país fue cuando el 8 de marzo de 1873 se proclama la República Catalana y los federalistas nombran a Baldomer Lostau presidente de la República. Pues amigos, hemos visto no el primer acto de constitución de las Cortes Constituyentes, la primera sesión, sino cómo al llegar a la República, pues los federalistas radicales pues no quieren cesar en su violencia y lógicamente empiezan a constituir juntas revolucionarias diciendo que el gobierno de la República no le representaban. Lo que pretendían, amigos, era otra cosa que no fuera una república. Pero ahora sí vamos a ir a escuchar lo que se decía en las Cortes españolas en aquella época y cómo pues cada político pues iba absolutamente a lo suyo, llevaba al sinsentido la situación en España. Escúchalo. Así nos lo narra Benito Pérez Galdós. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar ministerio. Era tan lamentable la actitud de los señores diputados que hasta el presidente Figueras, harto de tanta inmundicia intelectual, gritó su famosa frase: «Señores, ya no aguanto más, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos vosotros». Lógicamente, al poco tiempo, dimitió y tomó las riendas del gobierno Francisco Pi i Margall, quien se marcó como objetivo principal la aprobación de la Constitución de la República, más conocida como la Nonata. Pues escucharon al maestro Benito Pérez Galdós, el gran cronista de la época, pues describiendo cuál era la situación, muy semejante a lo que pasa ahora mismo en España. Por eso digo que es muy importante que vean este capítulo hasta el final, porque van a ver cosas, unas similitudes terribles, tanto lo que pasaba en esa época como lo que pasa actualmente. Se empieza a estudiar, a preparar la la Constitución de la Primera República, la llamada Nonata, o no nacida. En esa Constitución, amigos, se da un hecho muy importante. Su artículo 1, a ver si le suena, el artículo 1 que empieza a separar las regiones de España por estados federales, algo muy parecido a las autonomías actuales. El estado de las autonomías actuales pues es prácticamente, incluso en muchos aspectos, es más que un estado federal, en otros a lo mejor no. Pero básicamente el estado de las autonomías que tenemos en España en estos momentos es una referencia a este desastre que tuvimos en 1873. En esta nonata, el artículo 1 decía lo siguiente, que España se iba a dividir de la siguiente forma. Escúchenlo. Componen la nación española los estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia,
Navarra, Puerto Rico, Valencia, regiones vascongadas. Los estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. Pues amigos, este lío de estados o de autonomías muy semejantes a las actuales, pues había personajes que esto lo veían como un proceso para ir a otro. Y las juntas revolucionarias pues empiezan a crear cantones que buscan la separación del Estado central en este caso. Estos cantones, pues ¿qué es lo que pretendían? Romper, dividir en reino de taifas el conjunto de España. ¿Por qué? Porque los federalistas radicales decían que había que separar toda España y luego unirla. Es muy importante, recuérdelo, porque muchos partidos actualmente en el mapa político español piden lo mismo, dividir, que la gente decida si quieren estar con España o no. Primero dividirlo para luego juntarlo. Fíjese usted el atraso, después de 2000 años de historia en común, rompemos todo para ver si ahora decidimos si seguimos o no. Se producen revueltas en toda España, en Andalucía, en Valencia, se empiezan a proclamar cantones, en Murcia, en Cartagena, en Extremadura, en Castilla. Esto es un auténtico caos, cantones de una zona y otra que se empiezan a declarar la guerra. Bueno, amigos, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Imagínense qué situación tan dantesca. Pero para ponerle un ejemplo del desastre que esto significaba, vamos a ver cómo Jumilla, amigos, le declara la guerra a Murcia. Esto es un ejemplo del desastre que se produjo en la Primera República y lo que significó el cantonalismo. Vean y escuchen, y bueno, y luego hablamos de cómo Jumilla declara la guerra a Murcia. Así decía la amenaza de guerra del gobierno de Jumilla al de Murcia. La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la nación murciana, su vecina. Pero si hollara su territorio, Jumilla se defenderá, como los héroes del 2 de mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar en sus justísimos desquites hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra. Pues amigos, es algo ridículo, parece una auténtica charlotada lo que estábamos oyendo, pero esto es una realidad y hay que recordarlo, porque ahora, en la actualidad, amigos, vemos cosas muy parecidas, todavía no hemos llegado a esto, pero vamos camino, lo vemos en determinadas regiones de España. A todo esto de levantamiento cantonal que está poniendo patas arriba a España se une pues, los carlistas, que ya habían, de alguna forma, las guerras carlistas habían desangrado el país. Ahora los carlistas andan por sus anchas en las Vascongadas, Navarra, Cataluña, y el gobierno central pues se está volviendo medio loco. Hay gente que dice que hay que volver al reino de Aragón, otros que dicen que en Galicia tiene que ser un protectorado de Gran Bretaña. Absolutamente absurdo. Ahora mismo Galicia también, amigos, para que lo recuerden, dice que se va a unir a la lusofonía. O sea, ahora que resulta que Galicia es parte de los países que se habla portugués y no es parte de los países que se habla el español. Por eso digo que tengan en cuenta que empieza a haber similitudes con lo que está pasando ahora, con lo que pasó en su momento. No al tal grado, porque lógicamente ahora mismo hay una clase media potente y la gente en España pues, vive relativamente bien, pero imagínense ustedes que se viviera en el estado de pobreza que se vivía en aquella época, que era casi un estado de subsistencia, ¿no? En definitiva, amigos, Castelar, que era el nuevo presidente, hemos dicho que empezó Salmerón, Pi Margar, ahora ya estaba Castelar estaba ya harto. Y así nos relata el presidente de la Primera República la situación que se estaba viviendo. Escúchenlo. Creímos disuelta España. Era como si se tratase de dividirla en 1000 pedazos semejantes a los que siguieron tras la caída del Califato de Córdoba. Desde las provincias llegaban ideas de lo más descabellado, desde quienes planteaban resucitar la corona de Aragón como si las formas del derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media.
mientras otros iban a construir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra, en Jaén, que se preparaban para una guerra con Granada. Pues amigos, en este contexto vamos a hablar de un personaje siniestro llamado Antonio Gálvez Arce, más conocido como Antonete. Este personaje proclamó el Cantón de Cartagena, y el Cantón de Cartagena durante 185 días estuvo separado de España. Además, el Cantón de Cartagena, amigos, llegó hasta la locura de pedir que Cartagena formara parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, es una auténtica historia que hay que conocerla, pero que demuestra hasta qué punto son peligrosos estos vendedores de crecepelos que tenemos como políticos, que pueden llevar pues, a locuras colectivas al conjunto de la sociedad. Más concretamente, este señor proclama pues, la independencia de Cartagena el 12 de julio de 1973, y decía así el documento de proclamación de independencia, que se iba a acabar con todo aquel que no estuviera al lado del Cantón de Cartagena. Escúchenlo. Esta Junta, emanación de la soberanía de las fuerzas populares y que no admite, para que así lo tengan entendido todos, inspiraciones que no sean dignas de la honradez y buena fe de este pueblo cartagenero, está pronta a castigar de una manera rápida e inexorable a cuantos pretendan encauzar el movimiento revolucionario por ocultos senderos o arrastrar la República a opinión a excesos que esta Junta reprimiría rápida e instantáneamente. Pues eran muy democráticos estos revolucionarios. Si usted estaba en contra de que Cartagena fuera independiente y que se anexionara a los Estados Unidos, pues amigos, a usted cogían y le pasaban por el paredón, o sea, le metían 4 tiros. Esto es el sentido que tenían de las libertades y de la democracia los famosos revolucionarios que proclamaban los cantones, para que usted entienda con qué tipo de personas estábamos hablando. Cuando luego ya le venden estos movimientos como algo romántico, etcétera, no, eran asesinos que por la fuerza querían imponer sus pensamientos, amigos. Y a lo largo de la historia lo hemos ido viendo. ¿Qué es lo que hacen los revolucionarios en Cartagena? Pues toman el castillo de Galeras. Y aquí se da una circunstancia que ya es de risa total. Pero es de risa, pero a la vez muy preocupante. Cuando el ejército republicano ve que en el castillo de Galeras, amigos, han puesto la bandera de Turquía, del Imperio Otomano. O sea, ¿por qué se creen ustedes que la bandera de Murcia es roja? Porque cuando se levantaron este famoso cantón, ponen la bandera de Turquía. Entonces dicen, el mensaje que llega al gobierno de Madrid es que han levantado, que el castillo de Galeras está en manos de los turcos. Luego, poco después de ver la chapuza, los revolucionarios que han hecho, cogen, se abren las venas y tapan la media luna turca para poner la bandera cantonal, pues todo de rojo. Un auténtico desastre y un auténtico atropello a todo lo que significaba España. Por un lado, Antonete, amigos, es un tipo que es capaz de engañar a cualquiera, es una persona que tiene una facilidad de palabra y se toma el control de Cartagena, y en Cartagena está la flota española, los elementos más importantes de la flota española que son tomados por los revolucionarios. Estos, ¿qué es lo que hacen con esa flota? Pues aterrorizar todo el Levante, saquean Águilas, Torrevieja, etcétera. Todo lo que pillan lo van saqueando. De hecho, países como Inglaterra, Francia o Alemania consideran a esta flota como una flota pirata, amigos. Se le declara flota pirata y van a por ella porque están haciendo estragos en toda la costa del Mediterráneo. Además, ¿qué es lo que hacen aquí en Cartagena? Pues como todo reino de taifas, empiezan a acuñar su propia moneda. Se les ha ido de las manos totalmente la situación al gobierno de la República. Piden ayuda a los generales, mandan al general Martínez Campos y Pavía para que pongan orden. Y, amigos, el gobierno revolucionario dirigido por Antonete y su cuadrilla, pues no solo se limita a Cartagena.
cuando los militares españoles empiezan a tomar posiciones y empiezan a controlar lo que es Valencia, manda un ejército, amigos. Sí, sí, manda el Napoleón murciano, manda un ejército a Chinchilla concretamente, donde pues lanza a todos sus hombres contra el ejército legítimo de la República. Y ahí, amigos, son derrotados como chinches, porque al final estos papanatas, cuando se enfrentaban a un ejército de verdad, pues eran arrasados. El desastre en Chinchilla es total. Por un lado, Antonete ha dejado paso a los ejércitos de la República que se lanzan contra Murcia y por otro lado ya están en las puertas de Cartagena y también se va recuperando Valencia. Liberan Murcia el 12 de agosto, amigos, y ya, como hemos dicho, cercan Cartagena, pero Cartagena tiene unas defensas naturales impresionantes. Aparte, la flota está en manos de los piratas revolucionarios del Cantón. Es muy difícil que se tome esto por las buenas. De hecho, amigos, solo queda una solución, mandar una flota para ver si controlan a la flota rebelde. Pero esa flota que mandan los republicanos, mandada por el contraalmirante Lobo, pues es un auténtico desastre. Se enfrentan en Portsmouth y bueno, el combate queda en tablas y en un segundo enfrentamiento Lobo se retira a Gibraltar sin obtener resultados oportunos. Solo queda una solución: atacar por tierra Cartagena, bombardear Cartagena y de esa forma sacar a los sediciosos de la ciudad y acabar por una vez por todas con esta situación, que estamos hablando de que Cartagena se había separado de España. La situación, amigos, cada vez es más dramática para los revolucionarios, pero Antonete se saca un as de la manga. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que hace ahora ya este loco? Pues amigos, sí, Antonete y Contreras deciden mandar una carta a los Estados Unidos de América y les piden que quieren formar parte de Estados Unidos, nada más y nada menos. Se lo piden a Ulises Grant. Y ustedes dirán, ¿por qué se lo pide a Estados Unidos? Porque hay que decir también que los Estados Unidos y Suiza son los únicos que reconocen el Estado cantonal en un principio. Que aquí hay que decir ya que Estados Unidos de alguna forma lo que pretendía era debilitar a España, porque ya estaba buscando pues quedarse con las provincias de ultramar. Vamos a escuchar lo que le pedía Antonete y Contreras a los Estados Unidos de América y continuamos. Poco a poco, los sitiados empiezan a sentir que la presión es asfixiante. En esos momentos, Antonete y sus secuaces se sacaron un as debajo de la manga para que Cartagena no vuelva jamás a ser español. Y cuando el pesimismo empezaba a apoderarse de la población civil, los líderes secesionistas contactan con el gobierno de Ulysses S. Grant solicitando su ingreso en los Estados Unidos, a la vez que piden armamento y refuerzos para mantener su independencia. Lógicamente, el gobierno norteamericano ni se dignó a contestar a esta cuadrilla de papanatas. Así decía un extracto de la misiva mandada por el líder de los insurrectos, Roque Barcia, a los Estados Unidos y publicada en el Diario Oficial de Barcelona en 1874. En nombre del pueblo y de Dios, preguntamos a la Gran República Americana si nos autoriza en su caso extremo, como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes, un pendón federal glorioso y acatado en todo el norte. Pues ahí ustedes tienen la última locura de Antonete y Contreras y toda la cuadrilla que lo acompañaban, que lo que pretendían era que Cartagena pues, no formara parte de España, sino de los Estados Unidos. Bueno, amigos, continuó el asedio y ya los militares españoles empezaron a poner orden y en enero del año siguiente, pues la rojigualda empieza a ondear en el castillo de Galeras. ¿Qué es lo que había provocado este personaje? Pues miles de muertos, la destrucción de Cartagena, porque luego ¿qué hicieron ellos? Pues dejar al pueblo llano allí muriéndose de hambre y sufriendo las consecuencias
de ese asedio terrible, y ellos se marcharon a Orán a vivir la vida. Pues como siempre, estos políticos la lían, el pueblo se come luego el marrón y ellos viven como marqueses en otras regiones del mundo, como puede ser también Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le recuerda esto a algo? En definitiva, amigos, el cantón de Cartagena, 185 días independiente, buscó la anexión a los Estados Unidos, se acabó con el cantonalismo y se acabó con el desastre de la República. 4 presidentes en 11 meses. Pavía da un golpe de Estado, acaba ya con este régimen infecto, y a partir de entonces, amigos, empieza Serrano a tomar el control, y poco después, en 1876, vendrá la restauración, y esa restauración vendrá Cánovas, amigos, que hará una de las constituciones más duraderas que ha tenido España, y empezará a poner un poco de orden, porque la situación fue de auténtico caos. España durante el siglo XIX vivió un auténtico caos, y ahí vienen muchísimos momentos de la decadencia como país, pero es a partir ya del 76 y ya en el siglo XX cuando de nuevo el país empieza a recuperar por lo menos ese progreso que se había quedado atrás durante el siglo XIX. En definitiva, y ya para terminar, tengan ustedes lo que significó, tengan en cuenta lo que significó la Primera República, lo que significa el federalismo radical y las semejanzas que tiene con las actuales autonomías. En definitiva, amigos, cuando ensayamos sistemas que lo que pretenden es romper el concepto de nación, al final siempre nos lleva a un conflicto civil entre hermanos. ¿Por qué? Porque ya España ha evolucionado de la edad feudal, del reino de taifas, todo eso es de la Edad Media. Ya hemos pasado más de 2000 años de historia en común. No podemos volver al pasado, a la Edad de Piedra, a ese provincianismo rancio y casposo que está enfrentando a españoles, a unos con otros. Tenemos que tener un sentido de unidad, de país, de nación, y quitarnos de en medio todo aquello que nos divide, porque España es un pueblo que dividido es muy fácil de manejar, pero unido, amigos, se convierte en una gran superpotencia. Ya lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Nos tenemos que despedir de todos, amigos, porque se nos acabó el tiempo. Les recordamos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. España de leyenda.